72 horas pretende mostrar al público en general, tanto el que lo conocía como el que no lo conocía, fue la verdad de lo que ocurrió en aquella época en Valencia, de los finales de los 80, principios de los 90. Lo que se ha convertido en un mito, algo de lo que se ha hablado tanto, pero que muy poca gente recuerda realmente cómo fue, ¿no? Teníamos una productora en Valencia en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, que se llamaba Texas Rangers, la cual formábamos parte Juan Carlos y yo, y nos ocupábamos de grabar en discotecas las fiestas, pues fiestas de aniversario, la fiesta de la cerveza, la fiesta de tal, todas las fiestas que se celebraban, ¿no? Como además éramos de los pocos que se atrevían a llevar cámaras en aquella época, pues primero porque pesaba mucho y luego meterte en un berenjenal como aquellos, en una pista llena de gente abarrotada, pues no lo hacía cualquiera, había que sabérselo manejar, pues nos llamaban de todas las discotecas, la verdad es que nos llamaron de todas. Problemas con la gente, en absoluto, para nada, todo lo contrario. Entonces cuando la gente nos veía grabar, o sea, nunca tuvimos ningún mal rollo. Y también te digo una cosa, si alguien nos decía no me enfoques, se quitaba el foco y no se le grababa, ¿no? Sí que es verdad que venían otros canales de televisión a grabar, o venía otra gente que quería grabar La Noche Valenciana y no podía. No podía porque la gente se le rebotaba. Recuerdo meternos en espiral, Juan Carlos y yo, con un foco de 1000 vatios y íbamos por las barras metiéndonos y enchufando el foco y encendíamos la luz, claro, aquello se hacía de día y nosotros grabábamos 4 o 5 planos, lo que podíamos, venga, va, apágalo ya, y apagarla, ¿no? O sea, pero era porque en aquella época es que no había otra cosa. ¿Te imaginas esto de aquí a 15 o 20 años? O sea, mostrar lo que aquí está sucediendo y lo que está pasando. Y nosotros siempre lo que es las cintas de cámara, pues siempre las guardábamos. Y ya teníamos esa idea hace muchos años en un futuro, o sea, mostrar lo que realmente estaba sucediendo aquí en Valencia, ¿no? Que no sucedía en ninguna parte del mundo, claro. Y qué mejor que contado pues, por los mismos protagonistas de La Noche Valenciana, ¿no? Hacer esa cinta en el año 95 hubiera sido posible, sí, pero no tendríamos la reflexión que da el paso del tiempo. Bueno, 72 horas se pasa por primera vez en el año 2006 en Valencia, en Fallas, en las GAE. A partir de ahí un periplo por otras salas, bueno, se pasa en la FNAC, en Barcelona se ha pasado en el Festival de Cine Documental, de musical, también en la Mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo, en los premios Tirant, o sea que ha tenido bastante aceptación. En Barcelona, por ejemplo, fue bestial la gente, el apoyo que tuvimos, ¿no? Y pensamos que era buena idea el editarlo en DVD y por tanto pues hablamos al final con la compañía Blanco y Negro, que ha sido que nos ha decidido apoyar y editarlo en DVD junto con un recopilatorio de música, ¿no?